Bueno, hola a todos. Gracias por seguir viendo estos tutoriales. Disculpen por no haber subido antes unos videos, pero tuve mucho trabajo últimamente estos meses y no quería subir material feo o material malo. Así que pues decidí retomar este proyecto hasta ahorita. Y bueno, vamos a empezar con este tutorial. Vamos a mostrar primero las bases de datos que existen. Para esto vamos a utilizar el comando show database. ¿Qué es lo que hace? Ya habíamos visto que lo que hace es muestra todas las bases de datos. Me dice, muéstrame, show, todas las bases de datos que existen dentro de MySQL. Para esto vamos a utilizar una base de datos que ya existe dentro de MySQL. Todos deberían que tener esta base de datos porque te la da MySQL de ejemplo. Entonces para usarla le damos el comando use y después Word. Vamos a utilizar la base de datos Word. Ok, vamos a ir viendo comando tras comando, vamos a ir explicando el comando y poco a poco vamos a ir aprendiendo esto de MySQL para que ustedes puedan aprender muy bien lo que es el lenguaje SQL. Ok, ya que usamos la base de datos Word que nos proporciona MySQL, entonces vamos a empezar a ver qué existe dentro de esta base de datos. Esto lo pueden utilizar mucho porque más adelante ustedes pueden auditar bases de datos o pueden querer ver qué es lo que existe dentro de esa base de datos. Entonces para esto le vamos a dar show tables. Perdón. Le di 2 puntos. Show tables. Entonces las tablas que existen dentro de la base de datos Word son city, country y country language. Ahora, ya que sabemos qué tablas existen dentro de esta base de datos, ahora vamos a ver qué atributos tiene cada tabla. Para esto vamos a utilizar el comando desc y adelante utilizamos lo que es el nombre de la tabla. Lo que va a hacer entonces es que vamos a describir la tabla con sus atributos y campos que tiene dentro de ella. Por ejemplo, los campos que tiene es el ID, el name, el country code, el distrito y la gente que existe dentro de la ciudad. Okay. Nos va a decir el campo que existe, el tipo de dato que va a tener este campo, es decir, el ID es int y su tamaño va a ser de 11. El name va a ser char, que va a ser de 35. Más adelante vamos a ver la diferencia entre char, varchar y los diferentes tipos de datos que tiene MySQL. Por ahora no nos vamos a meter mucho en esto. Luego tenemos field country code, que es char, igual char statistic, y population es int. Ok, null, este campo de acá, es que todos los campos que existen dentro de esta tabla deben contener algo. Entonces no deben que ser nulos. Porque si dijera yes, entonces lo puedo dejar como nulo. O es decir, no puedo ingresar un dato y me lo acepta MySQL. Pero si yo, cuando haga un insert, ahorita vamos a hacer un insert, cuando haga yo un insert y deje un campo vacío, me va a dar un error. Porque no debe ser nulo. Ok, el key, que es, bueno, en MySQL o en las bases de datos, es la llave primaria, es decir, es el identificador de la tabla que va a ser el ID. Este campo lo va a tener, ID, y este es el único key. En una tabla puede existir un key o n keys, dependiendo de cómo esté estructurada la base de datos. Y pues esto ya es extra, es esto no debe ser nulo, porque es el ID, y es auto increment, es que el número o el valor va a ir incrementando automáticamente cuando se ingrese un valor. Es decir, si yo cuando haga un insert no pongo el ID, automáticamente MySQL sabe que es autoincrementable y lo va a poner o va a dar al siguiente elemento. O sea, lo que va a hacer MySQL es respetar el orden de los IDs, el orden de cómo va ingresando el número de campos dentro de la tabla. Y bueno,
Esto es más que nada para describir y para que vayan viendo cómo es la estructura de una tabla. Asimismo vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo igual con las demás tablas. Country. Y bueno, aquí está un poquito pues junto, porque lo puse un poquito junto todo esto, pero es la misma idea. El field, el tipo, el nulo, el key y el extra, todo es lo mismo. Aquí tienen sus campos y todo es igual. Y el otro era country language. Ahora, están viendo que yo le pongo describe, yo le pongo que pongan a describe, no hay problema. Country. Ok. Pasa lo mismo. Esta parte lo vamos a ver más adelante. Y aquí nos dice 4 registros enviados y 0.0 el tiempo de ejecución. Ok, ya que sabemos los comandos que cómo describir una tabla, cómo describir cada uno de los campos, ahora vamos a ver qué es lo que tienen cada una de estas tablas. Es decir, ya sé qué campos tienen, pero no sé qué datos tienen dentro de estas tablas. Para esto vamos a utilizar un select. Y el nombre de la tabla. Perdón, es city. Ok. Lo que está haciendo MySQL es que le dijimos select, seleccióname. El asterisco es más que nada para que MySQL reconozca todos los campos que tiene la ciudad. Es decir, todos los fields que vimos los va a poner en un listado. Después from, que que nos va a decir qué tabla o a dónde, qué es lo que queremos seleccionar de todos los elementos. Por eso decimos, seleccioname todos los elementos de la tabla ciudad. Y como verán, me arrojó 4079 ciudades que existen. Así lo mismo que podemos hacer con select from language. Language. Era me está olvidando el show, work, show, era country, perdón, country, select from. Igual va a ser lo mismo, se van a dar todos los datos que existen en esta tabla, que son 239, y language. Está un poquito más ordenadito, pero ustedes pueden darle formato a su terminal. Y bueno, hasta aquí vimos más que nada lo que eran los comandos básicos, cómo auditar, cómo ver una tabla, una base de datos, mostrar todos los campos que existen. En el siguiente video espero que podamos ver lo que es ya el insert, el update, el delete, el distinct, y vamos a empezar a ver el order by, el group by, el where y todos los distintos tipos de consultas que pueden hacerse a una base de datos. Vamos en orden. Primero vamos con el lenguaje de manipulación de datos y después nos vamos con el de definición de datos. Puede ser que afecte el orden, puede que no. Ustedes sabrán en qué orden van a ver los videos, pero más que nada yo lo hago para que primero aprendan las consultas y después aprendan a crear la tabla y la estructura y el modelado, que vamos a ir viendo poco a poco en todos los tutoriales que más o menos vayan adelante. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Estaré con todo gusto resolviéndolas. Y bueno,
Eso es todo. Saludos, suscríbanse y nos vemos para la próxima.